Muy bien, vamos a la página 136. Vamos a hacer un poquito 140 para que no que sea exacto. No, 136, entonces serían 156. También 136 sería entonces. Ya nos pasado aquí, ¿no? Aquí está. Muy bien, entonces vamos aquí a este punto, ¿sí? Vamos a explicar aquí. Estamos en 263. Ahí está. Este es el factor de correlación que les quiero explicar para trabajar con este punto, ¿sí? ¿Por qué se determina en este caso marginal de X, marginal de Y? ¿Por qué se determina esos puntos? 2.60. Aquí vamos a ir aquí. Aquí este es un ejemplo que incluso ya hicimos, pero aquí está, ¿no? Aquí estamos, ¿dónde estamos? 264. Hasta aquí, exacto, aquí. Muy bien, este punto. Muy bien. Entonces, la covarianza en realidad es, su función de la covarianza es ajustar dos puntos, o sea, tener relación, o sea, relacionar dos variables, X y Y, ¿ya? Pueden ser dispersas dependiendo, en este caso, si las dos variables no son independientes. ¿Qué quiere decir? Que una depende de la otra. X depende de Y, o sea, solitos no andan. Entonces en este caso, si estas variables no son independientes, entonces quiere decir que son unidas, o sea, trabajan juntas. Entonces, en este caso, es útil tener una medida en este caso, de intensidad de relación. O sea, ¿cuánta intensidad de relación existe entre las dos varianzas? O sea, ¿no? Perdón, entre las dos variables. Entonces, vamos a utilizaremos la pizarra. Luego vamos a volver al contexto. ¿Sí? Vamos aquí. Entonces, vamos a explicar justamente este punto, ¿ya? Para la covarianza, en este caso, tenemos dos variables, X y Y, ¿sí? Estas dos variables se analizan en un cuadrante. En realidad, en tres cuadrantes, ¿sí? En este cuadrante puede llamarse un inciso A, un cuadrante, ¿ya? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Por qué analizamos en este punto la relación? Entonces, porque cuando estas dos variables son independientes, en este caso, si son independientes, entonces los puntos son dispersos. Estos puntos son dispersos. Pueden tender a relacionarse estos puntos pequeños. ¿Qué quiere decir? Las variables, o sea, los puntos pequeños, cuando existe independencia, ¿ya? Cuando existe independencia, existen puntos pequeños y puntos grandes, ¿sí? Entonces, en este caso, hay puntos pequeños y también los grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puede ser X o si no X, o puede ser un Y, si lo voy a anotar, o puede ser un Y, o también puede ser Y, así, dos puntos, ¿sí? En este caso, analizamos en el cuadrante porque los puntos se van dispersando, ¿no? Pero hay relación entre estos puntos. ¿Qué quiere decir?
que puede formar una relación entre el segundo y el tercer cuadrante. Los puntos, ¿no? O sea, que puede unirse los puntos. Y también puede haber en otro cuadrante que puede haber una relación entre los puntos 1 y 4, dependiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fin de estudiar, en este caso, la covarianza? La covarianza quiere decir, en este caso, relacionar, o sea, su fin de estudiar la covarianza es hacer una relación entre puntos. ¿Sí? Relacionar entre puntos. Hay que ver. En este caso vamos a aquí mencionar. Vamos a permitir. Aquí voy a mencionar ya. Entonces, cuando hacemos la relación entre puntos, estamos evitando la dispersión. Hay puntos cuando nosotros hacemos muestreo, en un experimento, cuando utilizamos, como estas dos variables son independientes, o sea, quiere decir juntas van a trabajar en un suceso, en este caso, en un experimento. Entonces, sus datos, su muestreo, cuando se grafica, existen puntos dispersos, pero cuando nosotros aplicamos la covarianza, estamos haciendo la relación, en otras palabras, uniendo los puntos pequeños con los grandes, o entre pequeños también, cosa que esto no se llegue a formar una función, ¿sí? Entonces, esos son los, ¿no? En este caso, hay tres tipos de cuadrantes, como ejemplo. ¿Y cómo sabemos si se presenta justamente en este eje cartesiano? Puede ser los puntos. O sea, la covarianza tiene resultados. Escucha, cuando es menor a 0, la covarianza, aquí te voy a mencionar ya. Cuando la covarianza te sale menor a 0, cuando la covarianza te sale, en este caso, mayor a 0, ¿no? Cuando la covarianza es igual a 0, ¿sí? Entonces, existen tres casos en este caso, ¿sí? Cuando la covarianza es menor a 0, entonces el cuadrante, en este caso, el segundo y el tercer cuadrante hacen una relación entre variables, en este caso entre puntos, más que variables, son puntos. Lo que se grafica aquí en el cuadrante, cuando tú graficas una función de un experimento, estás graficando puntos en un par ordenado, ¿sí? En realidad son puntos, ¿sí? De una muestra. Entonces, lo que haces, si te sale menor a 0, entonces hay una probabilidad de que los puntos del segundo cuadrante y el tercer cuadrante se unan y tienden a formar tal vez una función lineal, pero se unen, ¿sí? En caso que sea menor, ¿sí? En caso, tenemos otro punto, si hacemos un muestreo, en este caso, ¿ya? Con una covarianza, en este caso, por ejemplo, mayor a 0, entonces se va a unir el primer cuadrante con el cuarto cuadrante, ¿sí? Primero con el cuarto cuadrante. Los puntos se van a unir, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la covarianza? ¿Sí? Para determinar dónde están los puntos dispersos. O sea, ese experimento que hemos hecho, ¿no? Ese experimento que se hace con alto muestreo, con datos de muestra, en dónde están en este caso, los puntos dispersados, y para qué vamos a unir, o sea, ¿no? ¿Cuál es el fin de unir esos puntos? El fin es, en este caso, de correlacionar, de llegar a formar una función. Puede ser lineal, puede ser exponencial, puede ser una cuadrática, una polinómica, dependiendo de eso. Pero ¿cómo se va a formar? Se va ajustando los puntos, o sea, uniendo esos puntos. Entonces, el trabajo de estudiar la covarianza es unir puntos bajo condición del resultado que se tenga en la covarianza. Cuando es menor a 0, mayor a 0.
¿Qué pasa, pero si la covarianza es cero? Nos sale 0.02, digamos. Así, en este caso, haciendo un redondeo, casi es cero, ¿no? Y si es cero, entonces, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Sí? En este caso, cuando es cero, ¿ya? Cuando es cero, no hay una... Cuando la covarianza es cero, los puntos están totalmente dispersos y no tienden a unirse. Cuando la covarianza es cero, en el primero, ¿no? Cuando es cero, entonces los puntos tienden, o sea, no pueden ni unirse ni el primero, ni el cuarto, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, están dispersos, esos puntos están en los cuatro cuadrantes, en los cuatro lugares están dispersados. Entonces, no te puede salir lineal, ni exponencial, digamos, ni logarítmica, sino no hay una función que se adecue a unir, no hay una función. Entonces, ¿por qué no hay una función que se presente a algo, en este caso a ese experimento que estamos estudiando? Porque nuestra covarianza ha salido cero. Entonces, no es apto como para unir los puntos. O sea, en otras palabras, no se dejan unir esos puntos, ¿sí? Aunque en el suceso hayan actuado juntos, ¿sí? Pero cuando se grafica, esos puntos no convergen a un comportamiento, en otras palabras, ¿sí? Pero cuando es menor a cero, sí ya hay una... Cuando es mayor a cero, también hay un... O sea, quiere decir que tienden a formar una función. ¿Y cómo van a formar una función? Esa tendencia es cuando vas a unir puntos. Un punto que se está alejando y más o menos tiende a que se va a unir con otro punto que es, digamos, el cuadrante 3, entonces pueda que la función esté tendiendo a ser lineal. ¿Y por qué? Porque por el comportamiento, por el experimento. Ese punto tú no, o sea, tú no lo has colocado aleatoriamente, así porque sí, ese punto ha salido de una muestra, de un muestreo, ¿no? Entonces, el resultado de la muestra, de sus datos que has tomado, entonces, ha salido así, disperso, ¿no? Pero cuando analizas en el cuadrante, entonces, esto tiende a una función. Pero o sea, nosotros decimos eso. Pero ¿cómo vamos a estar un poco más seguros? Calculando la covarianza. Y si calculas la covarianza, te sale menor a cero, entonces sería menor a cero, entonces tendría el primero, sí, el primero y el cuarto se unen. Y mayor a cero, el segundo y el tercero. Entonces hay una unidad, en este caso, cuando existe eso, ¿no? Pero si te sale cero, o si nos sale cero, estamos calculando y nos ha salido cero, así, redondeando cero y no hay más que hacer, entonces cero. Entonces no hay un comportamiento que pueda mostrarnos, o algo que pueda atender a alguna función. Entonces, eso es el trabajo de la covarianza. En resumen, analizar, estudiar la covarianza es para trabajar con dos variables que no son independientes, o sea, están actuando solos en un experimento, o sea, perdón, juntos en un experimento, ¿no? Entonces, ¿cómo se les analiza bien las dos? Así graficando los pares ordenados. ¿Y quién nos ayuda a eso? A utilizar la covarianza. La covarianza nos determina si va a haber unidad de puntos, esos puntos dispersos si se van a unir, si van a formar una función. Ese es su trabajo de la covarianza, con esas tres condiciones, menor a cero, mayor a cero e igual a cero. ¿Sí? Esa es la función de la covarianza, su trabajo de covarianza. ¿Sí? Y después de esto hay un factor de correlación. La correlación ayuda un poquito a estos puntos dispersos, el factor de correlación, ayuda un poquito a mejorar, pero ya implica un poco más de la probabilidad, quiere decir que tenemos hay un intervalo de factor de correlación que trabaja. O sea, el factor de correlación va a trabajar con la covarianza, solito no puede trabajar. O sea, para hallar un factor de correlación, o sea, ¿cuánto hay una tendencia de que esto tienda a un grado de probabilidad? Entonces,
le va a necesitar a la covarianza, o sea, solito no va a poder. O sea, va a necesitar, para que yo encuentre un factor de correlación, o sea, ¿no? De correlación, o sea, una tendencia, ¿sí? Entonces, yo necesito el dato de ese experimento, la covarianza. ¿Cuánto sale la covarianza? Y otro, necesito la marginal o la desviación estándar de X y de Y. En otras palabras, marginal de X y marginal de Y. El producto de los dos necesito. En otras palabras, necesito tres cosas. Covarianza del par ordenado y el producto de los dos marginales. Divide entre el producto de los dos marginales. Eso me va a dar el factor de correlación. O sea, me va a ayudar más a ajustar a tener esa probabilidad de que esta función, esos puntos que hemos tomado como muestra, así sea, en este caso puede ser descriptiva o en este caso inferencial o en este inferencial, así como una función, ¿no? Entonces, necesito esos tres datos, estos parámetros, ¿no? Vamos a ir a seguir en el libro. ¿Por qué te muestro estos cuadrantes? Porque en esto, todo experimento, escúchame, todo experimento, fenómeno que ocurra, ¿ya? Especialmente inferencia, o sea, áreas, ¿ya? Siempre tiende a graficarse. Vas a graficar cuando los datos, cuando tú has tomado muestras, ese comportamiento tal como has graficado, tal como has encontrado, has tabulado, ¿no? Lo graficas, ¿sí? Eso se analiza bajo un factor de correlación. ¿Sí? Cuando tú termines de hacer un análisis estadístico, cuando aplicas un modelo, vuelves a graficar y te va a dar ya una tendencia, porque el factor de correlación te va a decir, esto te va a funcionando. Entonces, es un parámetro para medir, en este caso especialmente un comportamiento. ¿Sí? Vamos a ir enseguida en el libro y te voy a explicar, ¿ya? Entonces, en resúmenes, hoy día estamos viendo, uno, covarianza. Dos, estamos tocando un poquito, recordando lo que hemos tocado, marginal de X. ¿No, ingeniero? ¿Para qué se halla la marginal de X? ¿Por qué hallamos la marginal de X? ¿Y por qué la de Y? ¿No? Entonces, esas marginales, escúchame, se llaman también media, o sea, promedios, ¿sí? Promedios. Entonces, hallamos las marginales y las covarianzas con el fin de hallar un factor de correlación, que la probabilidad tiene que estar en un intervalo desde -1 hasta 1. Ese es el factor. En ese intervalo tiene que estar todo lo que has graficado. En ese intervalo tiene que estar tu factor probable de una tendencia, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo de estudiar la covarianza y el factor de correlación. Enseguida vamos a ir al libro, ahí está en el libro. Voy a explicar un poco esto. Aquí también está explicado un poquito más explícito en el libro, lo graficado así, ¿ya? De esa manera, ¿sí? Entonces, en resumen, ya sabes por qué funciona la marginal de X. Has hallado en el examen, también has resuelto. La marginal de Y has resuelto, incluso como es una integral, como en este caso es una función continua, has hallado eso. En otras palabras, al hallar la marginal de X, has hallado una media. Eso, ¿sí? Entonces, eso. ¿Y para qué has hallado? Con el fin de determinar un factor de correlación. Por eso se halla. No porque integramos así, no. El final es hallar un factor de correlación. Quiere decir que estamos analizando los datos, ¿a dónde tiende esos datos? O sea, ¿qué comportamiento sale de todo lo que hemos sacado una muestra ahí? Nos hemos ido a parar a la planta, hemos sacado de las máquinas toda una muestreo, ¿no ves? De las horas, a las 8, a las 4, a las 6, todo hemos sacado un muestreo. Entonces, esos datos lo has plasmado en un comportamiento, en una gráfica, un par ordenador, entonces te ha salido así. ¿Ya? Entonces, ¿a qué dato, a qué función tiende eso? Ese es el trabajo, en realidad, en resumen, ¿sí?
Entonces, vamos un rato aquí al contexto, te voy a explicar en detalle por qué se analiza esto y para qué sirve eso, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Más adelante vamos a hacer todavía otras distribuciones y vamos a conocer, o sea, más adelante vamos a tocar otras distribuciones que es necesario que conozcamos este factor de correlación, ¿sí? Porque es parte importante del muestreo. A eso se llama muestreo, ¿ya? Vamos al contexto y luego te voy a explicar esto. Diremos a tus compañeros han llegado y ya está. Compartiremos el libro. Entonces, ¿dónde está nuestro libro? Aquí está, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Entonces, este es el fin de la covarianza, ¿sí? Usualmente se le llamaba covarianza poblacional porque es un muestreo de una población, ¿ya? Pero cuando tú haces las relaciones, como te dije, ¿no? Entre puntos, ya sea pequeños y grandes, al final estás haciendo una relación lineal, o sea, te va a salir una tendencia lineal. Entonces, por eso justamente se trabaja con eso, ¿ya? O sea, lo poblacional, mira, usualmente se quita el término de poblacional y se le llama simplemente covarianza, ¿sí? Sabemos que es de una población, las muestras, pero esto de población se quita, simplemente es covarianza, ¿sí? ¿No? Así. Entonces el modelo es así, ¿no? Este es el modelo de la covarianza. Entonces, tiene dos variables, ¿no? Aleatorias, ¿no? Este es mu de X, mu de Y, que significa las medias, ¿no? O también en otros términos, esperanza, también, ¿no? ¿No? Entonces, esta es la fórmula básica. Haciendo un poco de álgebra, un análisis más estadístico, esta es una fórmula alternativa, ¿no? Mu de X por Y menos mu de X. Ahora, este mu de X por mu de Y, a este le llamamos marginal, mira, marginal de X, marginal de Y. Un poquito vamos a irnos aquí. Aquí está, esto quería explicarte, mira, ahí está. ¿Ya? En este cuadrante son puntos que se está graficando, ¿ya? Pero se está determinando covarianza aquí. En el cuadrante A y en el cuadrante B también hay puntos, mira. ¿Sí? Y aquí, mira, los puntos ya son totalmente dispersos, pero están involucrando en los cuatro cuadrantes. En los cuatro cuadrantes. Y aquí solamente hay dos. Mira, entonces, por ejemplo, si es, vamos a analizar aquí, ya, si es menor a cero, si la covarianza en este caso es menor a cero, entonces el segundo y el tercero existen una unión de puntos. ¿Sí? Ahí está. Aquí está, ¿verdad? Veamos en este caso. Este es inciso A. Vamos aquí. Posible. Aquí está, aquí está. Este es el inciso A, ¿verdad? Ya. Ya. Entonces, de aquí. Por consiguiente, en una muestra aleatoria de puntos, los grandes valores de X tienden a ser pareja con los valores grandes de Y, mientras que los valores pequeños de X se equiparan con valores pequeños de Y. ¿Sí? Esto, en este caso, esto. ¿Sí? Entonces, cuando en este caso es menor a cero, entonces, en este caso equivale a esto. ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? Sí. Entonces, cuando es menor a cero, así, entonces, segundo cuadrante y tercer cuadrante hay una unión de puntos. Y es mayor a cero, es primer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Mira, esto siempre tiende a tender a alguno. Cuando unimos estos puntos, siempre va a tender a una función, ¿sí? Va a conformar una función. Pero en este caso, cuando es igual a cero la covarianza, mira, están dispersos en los cuatro puntos. ¿Y cómo vas a unir? Si unimos, no tiene una tendencia a alguna función que se pueda formar, mira. Si yo uno esto, entonces esto puede ser cóncava, puede ser, eh, como puede ser lineal o puede ser una polinómica también, ¿no? Pero no tiene mucha tendencia cuando es cero, así.
Entonces se distribuyen los 4 cuadrantes los puntos. Esos, ¿no? Son 3 experimentos, 3 actividades, lo usual que ocurre en los puntos. ¿Sí? Ahí, aquí justamente está. Muestra aleatoria de puntos de una población con varianza positiva. El A, perdón, aquí está mal, ¿no? Varianza positiva, ¿sí? El B, ¿sí? El B, muestra aleatoria de puntos con una covarianza negativa. Covarianza negativa, sí, hasta positivo, negativo. Y tenemos aquí la muestra aleatoria de puntos con una varianza cercana a cero, o puede ser cero, cero. Cuando es cero, como les dije, está disperso en los 4 lugares, ¿no? Es positivo, negativo y cero, ¿no? Entonces, de esa manera. Este ejercicio les di esto en el examen. Yo le cambié en vez de 8, le he puesto 6, ¿no? Que es el mismo, lo mismo. El mismo que hemos resuelto, ¿no? Incluso hemos resuelto esto, hemos graficado, ¿no? Hemos determinado justamente la media de las dos variables, así, ¿no? ¿No? Incluso, ahora para esto, mira, estas son, hemos determinado las marginales. Marginal de X, marginal de Y. ¿Y para qué se hacen esas dos marginales? ¿Y para qué determinamos o calculamos estas medias de estas juntas de las dos variables y las dos marginales? ¿Cuál es el fin de determinar esto? ¿No? Entonces, cuando leamos las marginales medias por separado, marginal de X, marginal de Y, entonces la covarianza, o sea, es con el fin de determinar la covarianza, ¿verdad? Como la covarianza está basada en esta fórmula, ¿no? Aquí está, mira, mu de x con y menos mu de x por mu de y, ¿no? Esta es la formulita de la covarianza, esta, ¿no? Puede salirnos cero, puede salirnos menor a cero, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces puede salir incluso mayor a cero. 3 alternativas que puede salir de este análisis, de este cálculo en realidad, ¿no? Entonces, entonces, por eso se hace la marginal. Entonces, cuando aquí se calcula, ¿no? Aquí, y pues, reemplazando los datos, todo, aquí esa línea, pues, como resultado de la covarianza sale 0.017, ¿no ven? Ese es su resultado, mira. Y casi si redondeas, lógicamente cero, no hay más, ¿no ven? Si redondeamos, entonces si es cero, analizando los datos, si es cero, entonces a qué lugar pertenece. La covarianza ha salido cero. Y voy al gráfico, al comportamiento que la teoría, el fundamento dice. Entonces, si ha salido cero, entonces los puntos de ese comportamiento de las variables están dispersos en los 4 lados, en los cuatro cuadrantes. Si ha salido cero, ¿no? En este caso, aquí, en este ejercicio, ha salido cero, mira, en este ejercicio. ¿No? 0.017, ¿no? Redondeando cero. Entonces, eso haciendo un análisis, entonces no hay una tendencia, pero los puntos están dispersos en los 4, ¿no? No hay una tendencia bien exacta, ¿sí? Pero así es el comportamiento, ¿no? Eso dice, en este caso, el fundamento teórico, en este caso, el concepto, en realidad, ¿no? Entonces, sí. Si te sale cero, el comportamiento, los puntos van a estar así, dice, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces aquí estamos probando lo que se ha calculado, ¿no? Con las marginales y todo. Ahí está, ¿no? Esto es en la discreta es eso, ¿no? En la discreta es lo mismo, en la discreta se analiza, ¿no? Aquí está la covarianza. Mira, aquí en la discreta, escucharon bien, en la discreta ha sacado mu de x, y con conjunto. Las marginales se sacan separadito. Marginal de X, marginal de Y, discretas. Lo mismo, o la misma fórmula utiliza. En vez de integral, sumatoria. ¿No? Pero mira, me ha salido negativo, menos 0.34. Y si ha salido negativo, ¿cuál sería su comportamiento? Si ha salido negativo, entonces aquí analizamos, ¿no? Aquí dice, si la covarianza es, aquí, inciso B, si la covarianza es negativa, el inciso B, en el inciso B, entonces como ha salido negativo, si la covarianza es negativa, entonces los puntos que se van a unir son el primero y el tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante. Primer cuadrante y el cuarto cuadrante son los puntos que tienden a unirse. ¿Por qué? Porque ha salido negativo.
la covarianza negativa. ¿Sí? Entonces, por eso nos da esta referencia de cómo podemos analizar las resultantes de la covarianza. ¿Sí? Ya. Entonces, yo sé que eso me has comprendido, yo sé que has entendido, y también lo has hecho en el examen, has calculado esto, yo he visto, los que han hecho, ¿no? ¿Y para qué? Ahora viene la pregunta. Ingeniero, ¿para qué calculamos covarianza? Ya sabemos que ajustan los puntos, que verifica los puntos dispersos, que puede dar una tendencia a algo, y ya sabemos que tiene tres condiciones incluso. Pero ¿para qué calculamos o cuál es el fin de calcular la covarianza? ¿No? Sabemos que viene de un muestreo, ¿no? Esto viene aquí, ¿verdad? Aquí, esto es ¿no? La covarianza es con el fin de encontrar la correlación, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? La correlación no va solito, va de la mano con la covarianza. ¿Qué quiere decir? Un poquito, una lecturita hasta aquí, ¿ya? Si X y Y son variables aleatorias conjuntamente distribuidas, la covarianza mide la intensidad de la relación entre ellas, ¿no ve? Les dije, ¿no ve? La covarianza mide la relación entre los puntos, en realidad, ¿no ve? La relación lineal entre los puntos, ¿no? Entonces, en este caso, la palabra, pues, intensidad, o sea, cuán intensos, es como una carga eléctrica, como son puntos que se mueven así, cuán intensos son, ¿no? O sea, es como unas partículas que se mueven ahí, ¿no? En los cuadrantes. Entonces, hay una relación lineal. Pero, ¿cuál es la correlación en este caso? Si hablamos de correlación poblacional, representa en este caso un, un, o sea, la función justamente de la correlación es tener una tendencia un poquito más precisa, eso es la palabra, más precisa de lo que ha trabajado la covarianza, un poquito más exacto, más preciso lo hace la correlación. Le dice, mira, en esta, aquí, aquí está, mira, lo que se necesita es una medida de la intensidad de una relación lineal que sea solo un número, que dice la correlación poblacional representa dicha medida. Usualmente no se emplea en términos poblacionales, ¿no? O sea, no, como el otro, ¿no ve? No se emplea como en términos población o masa. Si se llama simplemente correlación, se representa, ¿no? La correlación entre dos variables, ¿sí? Simplemente con FIDEX, ¿no? Yeah. O sea, lo poblacional se anula, simplemente es correlaciones, ¿no? Piense que es una muestra de población, pero sí, ¿no? Entonces, en realidad, esto es el factor de correlación, esta es la fórmula, ¿no? La covarianza dividida entre el producto de las dos marginales o medias, ¿no? Está, dos marginales, ¿sí? Esa es la factor de correlación. Y tiene un intervalo, ¿verdad? Desde -1 hasta 1. ¿Sí? Ese es el fin de determinar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estos ya son ejercicios un poquito más prácticos, ya con resultados anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, un poquito voy a leerlos, ¿ya? Mira, con referencia al ejemplo 2.64 al anterior, ¿ya? Esto se calcula, ¿ya? Se calcula la covarianza. Esta covarianza que he hallado ha salido de esto, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos leído? Esto. Esta media tiene 4 quintos en X, en Y les 8 quintos, así, ¿no? Entonces, se determina, se calcula una desviación típica de X y de Y. Entonces, en función de esto, por ejemplo, las funciones de las marginal, tanto de X, mira, por ejemplo, la función de esta y esta, ¿no? Entonces, se obtiene en este caso no te puedo decir, una desviación, se calcula la desviación basada en esta fórmula, ¿sí? Entonces, se determina la desviación, ¿ya? Con los datos de la covarianza, de las marginales y todo esto, ¿ya? De la función, vas a determinar la desviación, ¿sí? Es desviación de X, de Y, ese es el ejemplo. Con el fin de determinar la factor de correlación. Ahí está. Y a 0.4, o sea, 49 le sale, factor de correlación. 0.4, vemos aquí en el intervalo, aquí está. 0.4 estará dentro desde -1 hasta 1, está ahí dentro, ¿no ven? Está dentro. Entonces es un factor de correlación.
está dentro de este intervalo de 0.4 que he dado. De esa manera, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios un poco más explícitos. Lo que te estoy comentando es un poco concepto, ¿ya? Vamos a practicar esto un poquito más con los ejercicios para tocar lo que es un poquito a profundidad el factor de correlación, ¿sí? Al final ves hallar un valor, pero el resultado que te va a dar siempre tienes que comprobar si está en el intervalo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos sale, en este caso, me sale 7.4? 7.4 y voy al intervalo, no está dentro del factor de correlación, o sea, no es, esta función no es ajustable a ninguna función, o sea, no está, o sea, en otras palabras, no es un factor, no es un factor porque no está dentro de este intervalo. Entonces, ¿no? Entonces, de esa manera, sí, pero eso lo vamos a resolver esto, ya vamos a hacer ejercicio sobre esto, ¿no? De esa manera, sí, esto es muy parecido, es igual, ¿sí? Son ejercicios que ya muy parecidos, lo vamos a hacer esto, ¿ya? Ya, hablando de este punto, vamos a pasar a este punto, esto lo vamos a resolver estamos en miércoles, vamos a hacer una clase extra, voy a resolverlo esto en la clase extra y también vamos a pasar a este punto que son las distribuciones. Aquí voy a mostrar, lo tengo. Estamos utilizando el mismo contexto, no vamos a variar, entonces el capítulo 4, que está en la página 192, vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Esto lo vamos a hacer, resolver en la clase extra, ya conmigo vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hallar factor de correlación, esto. Phi de x, y, ¿ya? Phi no es una p, phi, eso es un término griego, es una letra griega, en realidad se utiliza para matemáticas, ¿ya? Entonces, eso vamos a hallarlo. Ahora vamos a ir a la página, aquí, si te vamos a notar, está en la página, esto ya lo tengo, les voy a dar para que imprima y también tengan mi copia, o si no se hacen copiar, bueno, enseguida conversamos, ¿ya? Aquí está. ¿Dónde está? Estos 192, para ir 192, vamos a hacer 200, a ver. Queremos página 192, entonces haremos unos 200, a ver, 250. No, ya nos hemos alejado. Entonces, 230. Ya, ahí está. 198, aquí más adelante. Un poquito más aquí. A ver, este es 96, un poquito menos. Esto es aquí. Esto es el 4, y aquí estamos el 2. Ahí está el 2, ¿no? Ahí está el 2, aquí está. ¿No? Esto es. Desde aquí. Esto es el capítulo 4. Después de, escúchame muy bien, iré un poquito a la pizarra, entonces bueno conversar. Yo no sé si entonces, sí, éxito me voy a ubicar ya, éxito me voy a parar, vamos a explicar ya. Entonces,